A medida que hemos conocido la Tierra en su conjunto y hemos podido apreciar, a veces descubriéndolas, estas maravillas naturales, lagos, estanques, mares, montes, pero al mismo tiempo también y sobre todo los productos de la creatividad humana. La característica fundamental de la especie humana es precisamente ser capaces de reflexionar, de imaginar, de innovar, de inventar, de crear. La creatividad humana. Pues bien, esta creatividad humana reflejada en conjuntos arquitectónicos, a veces de una asombrosa, no solo belleza, sino imaginando los momentos en que se construyeron, pensando en la capacidad que era inimaginable, porque parece inverosímil, que tenían para hacerlo cuando uno piensa en el Tikal de los mayas, ya no digo en las pirámides de Egipto o en estas maravillas que hoy todavía perduran, pero también podemos imaginar aquellas que por estar hechos, por ejemplo, de madera, como sucedía con frecuencia en África, no han llegado a nuestros días, pero han llegado de manera inmaterial. No tenían pentagrama en África, pero la música africana hoy ya hemos tenido ocasión de conocerlo y por tanto de considerarla por su categoría, no solo desde un punto de vista sinfónico, sino por su belleza, por su ritmo. Pues bien, en el año 1972, un director general de la UNESCO, de origen italiano, llamado Vittorino Veronese, fue el que tuvo la iniciativa de proponer a los miembros del Consejo Ejecutivo y después de la Conferencia General de la UNESCO que por qué estas obras humanas o bien de la propia naturaleza, de una belleza o de unas características excepcionales. Y subrayo la palabra excepcional porque es muy importante a este respecto. Porque tiene que ser excepcional porque se van a declarar patrimonio de la humanidad. Es decir, que con independencia del lugar donde se hallan, del país que tiene la suerte de tenerla en su recinto, aparte de esto, se piensa que por estas características excepcionales deben ser consideradas patrimonio del conjunto de los habitantes de la Tierra, del conjunto de la humanidad. Esto era, como les digo, el año 1972, es cuando se nombra el primer comité, que es independiente, el director general o la directora general, después suscriben, firman y hacen las consideraciones que estiman oportunas. Pero el primer comité del patrimonio mundial se creó en el año 1972. A los 10 años, en el año 1982, hubo una reunión mundial de cultura, patrocinada por la UNESCO, Mundiacult, en la cual una gran mujer, una ministra de Cultura de Grecia, fíjense, ser ministra de Cultura de Grecia, qué maravilla, y además una actriz, era una gran creadora, Melina Mercouri. Y Melina Mercouri propone que además del patrimonio natural y del patrimonio cultural, que existían desde hacía 10 años, se añada el patrimonio, ella le llamó landscape, el patrimonio del paisaje, es decir, de la unión de lo natural con lo cultural. Porque hay veces que solo como patrimonio natural no alcanza a tener el relieve y la excepcionalidad propia del patrimonio mundial, pero tampoco lo alcanza desde un punto de vista arquitectónico o cultural. Y por eso fue gracias a Melina Mercouri que se incorporó lo que podríamos llamar este patrimonio mixto, este patrimonio de paisaje
cultural que es tan importante desde un punto de vista de la creatividad humana unida a la belleza y a la singularidad del contexto natural en que se halla. Pues bien, pasaron unos años y a finales del siglo pasado, el año 1998, me fue a visitar un día el escritor Juan Goytisolo a la UNESCO y me fue a proponer que hubiera también un patrimonio inmaterial, aquel que no se quedaba para siempre en piedras, en construcciones, en grandes espacios arqueológicos, sino que era el fruto de la invención humana o de la costumbre humana o de la utilización por la humanidad de manera distinta de una serie de elementos, de una serie de hebras que les permitían hacer grandes realidades interculturales. O, como sucede, por ejemplo, en el caso de la música, obras de una excepcional belleza. Y así él me propuso, dice, mira, yo vivo en Marrakech y hay una plaza que se llama la plaza de Al-Afna, dice, en la cual hay contadores de cuentos como material educativo, como fuente, como cauce también de educación, desde hace varios siglos. Y allí permanecen, y es algo que también debería reconocerse como un bien excepcional. Y así es como nació esta nueva faceta del patrimonio mundial que se llama el patrimonio inmaterial. El silbo de la isla Gomera, no cabe duda, son cosas excepcionales, o el flamenco, el cante flamenco, etcétera, etcétera. No quiero cansarles, lo que quiero decirles es que efectivamente hay un patrimonio natural, un patrimonio cultural, un patrimonio mixto y un patrimonio inmaterial que por su excepcionalidad desbordan los cauces del lugar o del país o del contexto cultural en que se han producido y forman ya parte del conjunto de la humanidad. Los beneficios de una declaración de esta naturaleza son evidentes, no solo desde un punto de vista económico, que es muy importante, sobre todo porque figura a partir de este momento en todas las agencias de viaje, de turismo del mundo, y el turismo progresivamente será uno de los principales fundamentos y pilares de la economía y de la civilización a escala mundial, no solo por estos beneficios, sino también por el impacto que desde un punto de vista de los frutos que tenemos que ir seleccionando y recogiendo y ponderando de estas facultades distintivas de la especie humana pueden ponerse de manifiesto. Por esto, para mí, el que Sagunto, que tiene desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista ciudadano, desde un punto de vista social, tiene, y desde un punto de vista arquitectónico, tiene, yo creo, las suficientes mimbres para poder efectivamente realizar una presentación donde hay que demostrar la excepcionalidad del conjunto de estas distintas facetas que acabo de señalar. Yo deseo a don Antoni, Antoni Gómez, que desde luego se preocupa tanto como asesor cultural del ayuntamiento de la posibilidad de presentar al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO la candidatura de Sagunto, no solo le ofrezco mi total apoyo, sino que me gustará facilitar la tramitación, vuelvo a repetir, cuando se realice el expediente de valor excepcional correspondiente. Pues con los mejores augurios, me gustaría estar presente, pero con los mejores augurios a través
de esta tecnología digital, les envío a todos mi saludo más cordial.